contacto ahora con Fernando Corsiglia. Fernando Corsiglia es el vicepresidente de la SICOP, que nuclea a los profesionales de la salud. Y bueno, tenemos algunas preguntas para hacerle y para charlar con él. Buenos días, Fernando, gracias por atendernos aquí en el Fondo de la Derecha. Te habla Luis Patiño. Buenos días, ¿cómo les va? Fernando, bueno, nosotros de alguna manera nos fuimos enterando de algunas cuestiones que están sucediendo, entre ellas de que ustedes todavía no llegaron a un acuerdo en lo que tiene que ver las paritarias de este año. Y quería que nos comentaras un poco... No nos han llamado todavía. Ajá. ¿Y cómo está esa situación? ¿Cómo ves esa situación para este año? Bueno, como muchas veces a lo largo de los años, lo que ha decidido el gobierno es demorar todo lo que puede la convocatoria, no teniendo en cuenta lo que sucede en hospitales y centros de salud, porque a la grave crisis de funcionamiento, por supuesto, se agregan las dificultades en conseguir recursos humanos debido a los bajos salarios y las malas condiciones laborales, y eso debiera, en nuestro criterio, ser abordado diligentemente. De hecho, ya transcurrió la paritaria docente y persiste luego de ello la no convocatoria. Nosotros inclusive tenemos pendiente el cierre del año 2018 porque el gobierno se comprometió en el acuerdo parcial de noviembre a volver a convocar en diciembre y eso no se produjo, por lo tanto debemos discutir en lo que hace a salarios lo que podemos denominar el cierre de 2018 con una compensación que debe entender el porcentaje de inflación que finalmente arrojó el año y lo que tiene en perspectiva 2019. En ese sentido, digamos, vemos que si bien el tema de los docentes siempre fue un piso y desde ahí después se fueron negociando los otros gremios, suele suceder todos los años esto, ¿no? Digamos que los docentes llegan a un piso y a partir del piso que tienen los docentes, de ahí en más todos los demás gremios empiezan las negociaciones de las paritarias. También muchos de los gremios hoy reclaman la recompensación del año pasado y que tiene que ver, digamos, con un aumento gradual y la devaluación que hemos sufrido durante todo el año del peso, más allá del índice que marca, digamos, índices que son superiores al 40% del año pasado y que hoy va rumbo a eso. ¿Cómo está esa situación de ustedes? ¿Si han podido compensar o siguen en la lucha de un compensamiento de lo que sucedió el año pasado? Tomando como referencia el INDEC, que lo que hay que decir es que son cifras oficiales y promovidas y manejadas por el oficialismo, por lo tanto muchas veces padecemos cuando vamos a comprar algo o cuando viajamos o cuando cargamos nafta un porcentaje de aumentos aún mayor que él. Pero si tomamos solo como referencia el INDEC, el año pasado tuvimos un 47,6% de incremento. Ajá. Y el gobierno el año pasado decidió no aplicar cláusula automática de adecuación o comúnmente llamada cláusula gatillo, y esto generó un desfasaje muy importante entre lo que fueron los ingresos de trabajadores y trabajadoras estatales y lo que finalmente fue el aumento del costo de vida. Eso debe discutirse y resolverse en modo de compensación. En esa línea conversó con los docentes, veremos cómo se da esa discusión con nuestro sector. Y al mismo tiempo parecería que para 2019 sí tiene previsto, probablemente elecciones mediante, la decisión de aplicar cláusula gatillo. Eso lo que permite es al menos empatar o ir corriendo mes a mes o trimestre a trimestre detrás de la inflación, y está bien en esos términos. En el caso del sector profesional de la salud, nosotros creemos que hay que hacer un abordaje aún más profundo y que tiene que ver con las grandísimas dificultades que existen para ingresar profesionales al sistema. Y esto se da por un deterioro del salario significativo a lo largo de los años, que se suma a las muy malas condiciones laborales y que provocan finalmente un detrimento en las condiciones de atención de salud de la población. 27.000 pesos es el salario inicial de un profesional de la salud que recién ingresa y trabaja 36 horas semanales en el sistema. Eso hace que la oferta sea muy poco seductora para quienes egresan de las residencias, para quienes salen de las facultades, y provoca que los sectores privados, la seguridad social, inclusive el sector estatal de la Ciudad de Buenos Aires, se lleve a nuestros recursos humanos más valiosos
a trabajar allí porque las condiciones de trabajo y los salarios son mucho mejores. Le decimos a los oyentes que estamos hablando con Fernando Corsía, es vicepresidente del SICOP a nivel provincial y que de alguna manera es el que nuclea a los profesionales de la salud. Vos recién bien hablabas del tema de las condiciones laborales, ¿no? E indudablemente nosotros acá en la Ciudad de La Plata lo podemos comprobar a través, por ejemplo, del Hospital de Gonet. Yo siempre recalco esta situación, ¿no? Un hospital que no solamente recibe digamos, personas de la zona norte de la Ciudad de La Plata, sino que vienen a atenderse de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, y que lamentablemente muchas veces vemos las deficiencias que tienen los médicos y los profesionales para poder trabajar en ese hospital. Y ni que hablar del Hospital San Martín, donde se ha tenido que operar hasta sin luz, ¿no? Nosotros hemos visto cómo en algunos casos se han alumbrado a través de linternas, faroles o los mismos celulares para poder terminar una operación. ¿Cómo vos ves esta situación? Que realmente es acuciante, porque muchas veces hablamos de la situación de los profesionales, pero también muy pocas veces se refleja en qué condiciones esos profesionales tienen que trabajar. En cada uno de los hospitales que tenemos en la provincia ocurren situaciones muy problemáticas cotidianamente. En La Plata, es cierto, se han dado casos que han tenido repercusión mediática porque han sido lo suficientemente graves para ellos. Generadores que no encienden una vez que se produce el corte de luz, esa situación dramática que vivimos en el San Martín durante 4 horas sin que haya el mínimo suministro de electricidad y sin que se supiera bien a qué se debía esa situación. Lo que viene sucediendo con mamposterías, techos que se caen, inundaciones y demás, es sistemático. Nosotros venimos de años y años de un gran deterioro que ha provocado, nosotros decimos, la desidia, la falta de inversión, la falta de dinero específico para mantenimiento y refacciones. El gobierno provincial actual ha decidido un plan de refacción de guardias que en muchos casos era necesario, probablemente en otros casos no era prioritario porque había que dedicar ese dinero a otra parte de la misma institución. No fue consensuado con los sectores de trabajadores, con las organizaciones de trabajadores esto, pero así todo lo que se requiere es una inversión mucho más significativa que empiece a abordar esta situación. El presupuesto para salud en 2019 ha bajado, el gobierno bajó 0.8% en relación al que teníamos el año pasado, que claramente ya era insuficiente, así que nos vamos a ver en graves problemas en el transcurso de los meses, sobre todo en la segunda parte del año, para generar las respuestas que necesita el funcionamiento del sistema. Para nuestra observación se requiere de una mirada mucho más aguda en lo que sucede en la salud pública en la provincia, y entre ellas políticas y presupuestos que sean acordes a esta mirada aguda. No está pasando hasta ahora, no ha pasado en estos últimos 3 años, nosotros decimos que no ha pasado en muchos más años, e involucramos a los gobiernos anteriores en estas definiciones también. Entendemos que va llegando el momento de que, si queremos que existan los hospitales tal como los concebimos, tal como los conocimos, se necesitan decisiones bien distintas de las que se han tomado hasta ahora. Digamos, vos sabés que yo siempre digo que en el tema de la salud esto es una cadena. Los hospitales no funcionan como tienen que funcionar, ni hablar de las salitas municipales, donde no solamente faltan profesionales en muchos casos, sino que también faltan insumos. Y eso también lo que estamos viendo en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muchos reclamos de la gente que nos llega siempre fue el tema de la falta de los insumos, o por ejemplo, como nos ha tocado verificar a través de personas que nos han dicho en los turnos para las operaciones, eso viene aparejado de que las obras sociales, dentro de ellas IOMA, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, tarda en entregar, por ejemplo, prótesis y se van perdiendo los turnos para las operaciones de la gente. Digo, que no hay, digamos, una inversión acorde a la cantidad de la población que tiene la provincia de Buenos Aires para la atención, no digamos en casos extremos, ¿no? Complicados, sino ni siquiera para la salud media. Y me parece que esto también
repercute, digamos, en la salud pública y, por supuesto, en el funcionamiento de los profesionales, en el sentido de que al no encontrarse con los insumos necesarios, es difícil también después dar una salud a la población como corresponde. Sí, por eso nosotros decimos que el problema fundamental son las políticas que se llevan a cabo. De esas políticas se emanan los presupuestos. Entonces, cuando se decide tener un presupuesto en el reparto global del 5.5, el más bajo de toda la historia sanitaria de la provincia, se decide políticamente esta cuestión. Claro que eso luego genera que tengamos los problemas de infraestructura que recién describíamos y que volvamos a tener problemas de insumos. Nosotros tuvimos una grave crisis de insumos en 2012, 2013, que generó las dificultades para la importación de muchos insumos biomédicos indispensables para nuestra tarea en muchas oportunidades, y al mismo tiempo la demora en el pago de los proveedores, que retrasaba el suministro de los insumos habituales. Bueno, esto está empezando a pasar nuevamente, tiene relación con esta cuestión presupuestaria, tiene relación con las cosas que se van decidiendo. Las licitaciones empiezan a quedar vacías, vacantes, a partir de que los oferentes tienen importantes deudas que no se resuelven, y eso finalmente termina provocando que no tengamos los elementos necesarios. Hace unas semanas denunciábamos la falta de hilos de sutura para las cirugías en el Hospital Rossi, y eso había generado una suspensión de las mismas. El gobierno, cada vez que se hace esta información mediática, que se expone, sale corriendo a intentar resolverlo, a veces positivamente, a veces no tanto, pero en verdad lo que debiera hacerse es tener las condiciones adecuadas para que esto no suceda, para que las demoras en los turnos no sean de meses y meses, para que las cirugías no tengan que suspenderse por falta de insumos, para que quien asiste a un hospital o a un centro de salud público de la provincia tenga la posibilidad de ser atendido en forma digna y eficaz. Esto está en serio riesgo a partir de lo que viene sucediendo. Son estas las cuestiones que nosotros queremos volver a discutir con el gobierno. Al mismo tiempo, insistimos en que las respuestas deben ser bien distintas a las que hemos tenido hasta ahora, porque si no, lo que va a ir sucediendo es que cada vez vamos a ir perdiendo recursos humanos valiosos, profesionales que se van a trabajar a otro lado, y vamos a tener grandes problemas para las coberturas de nuestras plantas y nuestras guardias hospitalarias. Fernando Corsiglia, la última, y no te robamos más tiempo. ¿Tienen alguna medida de fuerza prevista para estos días, como para que la gente esté al tanto del tema? ¿Van a hacer alguna medida por este no llamado todavía para arreglar el tema de las paritarias y por el tema que estábamos hablando recién, que tiene que ver con el Estado y los insumos de los hospitales? Nosotros tuvimos congreso el sábado pasado y ahí decidimos dos medidas de fuerza. La de 24 horas que se dará esta semana, el miércoles 10, y una de 48 horas que se dará en la semana posterior a Semana Santa. Instando al gobierno a que haga mínimamente los deberes y genere la convocatoria. Por supuesto que esa convocatoria debe tener propuestas, y esas propuestas deben tener que contener esas temáticas que estamos conversando. Vamos a parar 24 horas este miércoles, vamos a hacer unas cuantas acciones locales y regionales, y vamos a hacer estas 48 horas en la tercera semana de no tener respuestas de ningún tipo, que incluirá la posibilidad de una acción o movilización del Ministerio de Salud Provincial, porque ahí hay una responsabilidad manifiesta, que es la del ministro, por supuesto formando parte del elenco de la gobernadora María Eugenia Vidal y formando parte de las decisiones que se toman. Esperemos contar con el llamado y con una propuesta que pueda ser valorada para evitar una profundización del conflicto en curso. Fernando Corsiglia, vicepresidente de la CICOP, el gremio que nuclea a los profesionales de la salud bonaerense, muchísimas gracias por este contacto con Fondo a la Derecha. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y les mando un abrazo. Un abrazo para vos también. Bueno, era Fernando Corsiglia, nos anticipaba las medidas de fuerza que harán los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires.
para que nuestros oyentes tomen nota. Según lo que decía él, habrá una medida de fuerza el miércoles 10 por 24 horas y después de Semana Santa prevén una medida de 48 horas debido a esta falta de convocatoria que la provincia de Buenos Aires está haciendo con el gremio, pero además, como él bien decía, en las condiciones que hoy tienen que operar los médicos, cómo tienen que funcionar los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires, se les está haciendo muy difícil, ya que no cuentan muchas veces con los medios necesarios para poder hacerlo. Así que bueno, un problema acuciante de la salud. Yo decía anteriormente que nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos y a través de la información pública sobre hospitales de la ciudad de La Plata, donde faltan los insumos, donde faltan profesionales. Él decía recién que 27.000 pesos por mes para un profesional de la salud no considera que es un valor por el cual muchos profesionales quieren a trabajar a los hospitales públicos. Realmente preocupante lo que recién nos decía Fernando Corsiglia. Nos vamos por un poco de música, Juancito, después seguimos aquí en Fondo a la Derecha.